Bueno, voy a hablar de un libro que leí hace un tiempo, pero que me ha parecido oportuno retomarlo para esta sección de libros recomendados. Es el libro de Jacques Rancière, titulado El espectador emancipado. La edición que tengo aquí conmigo es la que publicó la editorial Élago y se trata de una traducción de Ariel Dillon y revisión de Javier Basas Vida. Bueno, Jacques Rancière es, sin ningún género de dudas, uno de los pensadores, uno de los filósofos más importantes del presente. Comenzó a publicar ya ensayos hace décadas. Nació en el año 1940 en Argel y es profesor emérito de la Universidad de París 8 de Saint-Denis. Ha escrito libros muy leídos y utilizados como El maestro ignorante, y también ha escrito sobre la palabra muda. Ha escrito textos también sobre la política, sobre el partage du sensible, sobre el reparto de lo sensible. También es crucial su libro Aithesis, que tal vez comente en alguna otra ocasión. Y es un teórico, un pensador que ha sido también muy provechoso, muy utilizado en el campo de las artes plásticas, en la crítica de arte y también en los proyectos curatoriales desde hace tiempo, y ha tenido una excelente recepción en España y en general en el ámbito académico en lengua española. Este es un libro breve, tiene solamente 130 páginas, que está compuesto por una serie de textos que desplegó en distintas ocasiones, como conferencias y contribuciones a distintos encuentros, desde, dice aquí, la Academia Internacional de Verano de Frankfurt, también en la Escuela de Bellas Artes de Lyon, en el CAP de Burdeos, en el Festival Homeworks en Beirut, en el Instituto Francés de Estocolmo, en la Universidad de Södertörn, en la Universidad de Trondheim en París, en la Universidad Europea de San Petersburgo, y algunos de estos ensayos recopilados aquí en forma de libro aparecieron, por ejemplo, en la revista Art Forum en el año 2007, y también algunos de ellos son seminarios. Por ejemplo, uno de ellos lo realizó en el Museo Gé de Pont. En cualquier caso, a pesar de la variada procedencia de los textos, tienen un carácter muy unificado y en el fondo es una reflexión que hace Jacques Rancière sobre la posibilidad del arte político y sobre las cualidades críticas que tiene el arte contemporáneo. Apareció originalmente en el año 2008 en la Fabrique Editions, y en el 2010 se publicó en esta editorial Élago, que tiene un domicilio doble, porque por un lado sale Castellón, pero también aparece Vilaboa en Pontevedra. Bueno, como hago siempre, introduciéndome en el texto, el primero de los capítulos es el que da título al libro, es el que se titula El espectador emancipado, y en él, bueno, va a retomar pues el libro el maestro ignorante, y va a decir que este libro tiene su origen en una petición que le hicieron hace tiempo, y sería la de introducir la reflexión del arte contemporáneo a partir de los criterios desarrollados en El maestro ignorante, que es donde se opone a una pedagogía vertical y descendente, es decir, a un modo de la enseñanza que sería enseñar lo que ya se sabe, o una especie de saber del esclavo en el sentido platónico, y pensar los proyectos de emancipación intelectual y de emancipación del pueblo, tal y como había hecho en El maestro ignorante, recuperando la forma de enseñanza de Joseph Jacotot. Y por tanto, en este libro lo que va a hacer es plantearse una serie de reflexiones de lo que llama las paradojas del espectador, y sobre todo plantear la cuestión de que ser espectador tiene que ver con permanecer inmóvil en un sitio pasivo, y ser espectador tiene también con la condición en la que estamos separados de algo, pero al mismo tiempo tratamos de conocerlo y aparece alguna posibilidad en cierta medida de actuar. Y esta situación de la condición del espectador en el fondo le lleva a tratar la cuestión del papel del teatro y el lugar que tiene el teatro
por ejemplo, en las meditaciones platónicas, el teatro como el lugar en el que se invita a unos ignorantes para que vean sufrir a unos hombres, es decir, todo lo que será la paceia, la forma del aprender a través del sufrimiento o aprender a través de la contemplación del sufrimiento ajeno. Platón dice en la página 12, quería sustituir la comunidad democrática e ignorante del teatro, y además esto lo grabamos propiamente en el día del teatro, por una comunidad que estaría resumida en otro tipo, dice Rancière, de performance de los cuerpos, y oponía a la comunidad coreográfica o a la comunidad coreúntica o a la comunidad de la presentación de los mitos en esa forma en la que la Edo recordaba o volvía a poner en escena, reescenificaba las escenas míticas, heroicas y su forma de constitución de la comunidad, y como esa forma de la Edo de articulación de algo que era propiamente actualizado, como es el saber de la musa que dice lo que fue y lo que es y lo que será, por una forma diferente que sería el modo de ser del espectador inmóvil, en el que cada uno debe moverse de acuerdo a un ritmo y a una cierta proporción matemática, que sería el modo en el que la filosofía es reacio a las formas de la danza colectiva o a las formas de la paideia, de la pedagogía prefilosófica. El teatro, nos recuerda, es una asamblea en la que la gente del pueblo toma conciencia de una situación y de su situación y discute sus intereses, dice Brecht, siguiendo a Piscator. Y es este ritual purificador el que también va a tomar en consideración a Artaud, para quien una comunidad tiene que pasar por un socavamiento de sus formas de la representación a través de la asunción de sus propias energías. Bueno, va aquí también a plantear cuál es el tipo de espectáculo y espectacularidad en las claves de Guy Debord discutiéndola, pero también cuál es el camino de la emancipación intelectual y cómo el trabajo poético de la traducción está en el corazón de todas las formas del aprendizaje. En la página 18 planteará que la primera convicción de los reformadores teatrales, o que los reformadores teatrales comparten con los pedagogos embrutecedores, es la del abismo que separa dos posiciones. Incluso si el dramaturgo o el director de teatro no saben lo que quieren que haga el espectador, sí que saben al menos una cosa: saben que deben hacer algo, franquear el abismo que separa la actividad de la pasividad. Pero se pregunta Rancière, ¿no podríamos invertir los términos del problema preguntando si no es justamente la voluntad de suprimir la distancia aquello que crea la distancia? Estas oposiciones, que son las oposiciones de mirar, saber, apariencia, realidad, actividad, pasividad, son todo menos opciones lógicas entre términos bien definidos. Sabemos que mirar también es una acción, y para los griegos la teoría es una forma en realidad de la vida práctica, y la más elevada en realidad de las formas de la vida práctica. Los espectadores ven, sienten y comprenden algo en la medida en que comprenden su propio poema, tal y como lo hacen a su manera los actores, los dramaturgos, los directores de teatro, los bailarines o los performers. Las paradojas que despliega aquí en este capítulo sobre el espectador emancipado tienen que ver con las ya mencionadas paradojas del maestro ignorante, es decir, el alumno aprende del maestro algo que el maestro mismo no sabe, o no sabe para transmitirlo en una forma de un saber que ya está totalmente preconfigurado. En el fondo, lo que le interesa a Rancière es el modo como el teatro y la enseñanza o la pedagogía que el propio teatro tiene dentro de sí permite la articulación de la comunidad, pero también cuestionar y poner en crisis o plantear debates en torno a la idea de si el teatro es por sí mismo todavía un lugar comunitario. Y si hay una capacidad de cada uno y de cada una igual a todo o a toda, que sea igual al otro, es decir, una capacidad que se ejerce a través de distancias irreductibles y que se ejerce por un juego imprevisible de asociaciones y disociaciones. Ser espectador, advierte Rancière, no es la condición pasiva que tendríamos que transformar en actividad, sino que ser espectador es, señala Rancière, nuestra situación normal. Aprendemos y enseñamos, actuamos y conocemos, también como espectadores que ligan en torno, en todo momento, lo que ven con lo que han visto, con lo que han dicho, hecho y soñado. No tenemos que transformar a los espectadores en actores, ni a los ignorantes en doctos.
Lo que tenemos, dice en la página 23, que hacer es reconocer el saber que pone en práctica el ignorante y la actividad propia del espectador. En el fondo, lo que está planteando aquí Rancière es cómo pensar o reformular una comunidad emancipada que sería en buena medida una comunidad de narradores y de traductores. Una comunidad de narradores y de traductores que haga frente a lo que llama él el escepticismo posmoderno, pero también que mantenga el deseo de cambiar la vida. El siguiente capítulo se titula Las desventuras del pensamiento crítico y comienza señalando que antaño uno todavía podía entretenerse denunciando la sombría y sólida realidad escondida detrás del brillo de las apariencias, algo que tiene su formulación platónica, pero incluso todavía presente en el pensamiento de Guy Debord. Pero actualmente ya no había ninguna realidad sólida opuesta al reino de las apariencias, ni ningún sombrío reverso opuesto al triunfo de la sociedad de consumo. Aquí plantea una reflexión Jacques Rancière en la que pone ejemplos como sería, por ejemplo, la Bienal de Sevilla sobre lo desacogedor que comisarió en el año 2006 Oqui en Wessor, pero también posiciones artísticas como la de Martha Rosler en su serie Bringing the World Home, trayendo la guerra a casa, y toda esa dimensión de la fotografía que pone en cuestión las dimensiones de los consumidores, pero también recoge las imágenes de las indignaciones espectaculares y que intenta tener, como en el caso de Rosler, una dimensión de radicalidad crítica, pero que también tiene a veces su propia neutralización museográfica. Dice en la página 35 Jacques Rancière, hay una dialéctica inherente a la denuncia del paradigma crítico. Esta denuncia declara el agotamiento del paradigma crítico para acabar reproduciendo su mismo mecanismo, corriendo así el riesgo de transformar la ignorancia de la realidad o la negación de la miseria en ignorancia del hecho de que realidad y miseria han desaparecido, corriendo el riesgo de transformar el deseo de ignorar lo que culpabiliza en deseo de ignorar que no hay nada de lo que haya que sentirse culpable. En el fondo está aquí trabajando en este ensayo sobre qué queda todavía de pensamiento crítico o cuáles las valencias o la validez o la capacidad de establecer un juicio crítico político desde el campo del arte en un momento en el que el propio pensamiento marxista se ha vuelto inercial o casi materia museística o decorativa, y sobre todo en lo que llama esa sabiduría posmarxista y postsituacionista que no se contenta con ofrecer un reflejo fantasmagórico de una humanidad enteramente sepultada bajo su frenético consumo, sino que también cae en una retórica de la culpabilización y sobre todo tiende a convertirse en lo que llama, siguiendo una temática benjaminiana que también va a reaparecer por ejemplo en Martha Rosler, deriva hacia la melancolía de izquierda. En una época de triunfo de los reality shows, que dice él son reality shows para cretinos y sobre todo de autovalorización para los pícaros, en una época de managers, en una época de falta de solidaridad social en la que lo estético pareciera únicamente el barniz para la construcción de una individualidad absolutamente cínica, la cuestión es pensar qué papel tienen las llamadas revueltas artísticas y si nos permiten sacar de ella algunas conclusiones. Y sobre todo si hay esa radicalidad que pareciera que defendieran ciertas propuestas artísticas, si se está produciendo esa defección preconizada por pensadores como Paulo Virno, si se está produciendo una subversión virtual o si se está consiguiendo que el arte sea una forma de crítica al capitalismo virtual, como la que plantea Brian Holmes. En la página 43 dirá Jacques Rancière que la predicción melancólica de la que hemos hablado no se apoya en hechos verificables, nos dice simplemente que las cosas no son lo que parecen ser. Y esta es una proposición que nunca corre el riesgo de ser refutada y la melancolía se nutre de su propia impotencia. Evidentemente, Rancière también tiene claro que hay un furor derechista, que es una
dimensión que se opone a la melancolía de izquierdas, pero que a veces puede coincidir incluso con ella, porque son lo que llama Rancière las dos caras de la misma moneda. La melancolía de izquierda nos invita a reconocer que no hay ninguna alternativa frente al poder de la bestia, ni frente a la confesión de que estamos satisfechos con eso. Y el furor de la derecha nos advierte que cuanto más intentamos quebrar el poder de la bestia, más contribuimos a su triunfo, es decir, nos encontramos en un molino satánico en los términos de Karl Polanyi. Es falso decir, advierte en la página 45, que la tradición de la crítica social y cultural esté agotada. Goza, y esto lo señala, de buena salud, bajo una forma invertida que se incrusta dentro del discurso dominante y también diríamos de la museografía y la práctica curatorial. La actual, dice, desconexión entre la crítica del mercado, del espectáculo y toda la intención emancipatoria es la forma última de una tensión que ha habitado el movimiento de la emancipación social desde su origen. La emancipación social ha significado, de hecho, la ruptura de este acuerdo entre una, entre comillas, ocupación y una capacidad que significa en realidad la incapacidad de conquistar otro espacio, otro tiempo y mantener una dinámica crítica, aunque sea en la construcción de un diseño de formas utópicas que cuestionan el orden en el que nos encontramos totalmente empantanados. Ahí se encuentra, por ejemplo, la revisión de la crítica de la sociedad del espectáculo de Guy Debord, cuando señalaba que el espectáculo no es la ostentación de las imágenes que ocultan la realidad, sino que es la existencia de la actividad social y de la riqueza social como actividad separada. En este sentido, el situacionismo es, como se dice muchas veces, una crítica de la separación. Jacques Rancière es muy categórico y Jacques Rancière dirá que en el fondo no hay prácticamente ningún avance teórico de la crítica modernista o en el paso de la crítica modernista al nihilismo posmoderno y que lo que se está manteniendo es una tremenda desconexión presente. Una desconexión presente entre los procedimientos críticos de la crítica artística, pero también críticos del arte de intenciones críticas, y hay una desconexión de los procedimientos artísticos y sobre todo porque están desconectados de toda perspectiva de emancipación. Lo que revela es una disyunción que permanece en el corazón del propio paradigma crítico. Se puede burlar de sus ilusiones, pero reproduce en el fondo su misma lógica. La denuncia de las seducciones mentirosas de la sociedad de consumo proviene en primer lugar de las élites embargadas de pavor ante dos figuras gemelas y contemporáneas de la experimentación popular de las nuevas formas de vida, que son Emma Bovary y la Sociedad Internacional de Trabajadores. En realidad, esa crítica del consumo la podemos encontrar en textos como La sociedad de consumo de Baudrillard de los años 60 o también en uno posterior, Vida de consumo de Sigurd Baumann, que son textos que también voy a comentar y considerar próximamente. Uno debería presuponer que hoy los incapaces son capaces y que no hay ningún secreto oculto de la máquina que se mantiene o nos mantiene encerrados en nuestra posición, como el saber del esclavo o la dimensión de los esclavos en la caverna platónica, contemplando el orden de las apariencias. Lo que hay es simplemente hoy una proliferación aparente de escenas de disenso y de antagonismo susceptibles de sobrevenir en cualquier parte y en cualquier momento. Disenso significa, como advierte en la página 51 Jacques Rancière, una organización de lo sensible. Este es un tema crucial en el pensamiento de Rancière, esta idea de partage du sensible, del reparto de lo sensible, una organización de lo sensible en lo que no hay ni realidad oculta bajo las apariencias, ni régimen único de presentación y de interpretación de lo dado que imponga toda su evidencia. Reconfigurarse, termina así este ensayo, o reconfigurar el paisaje de lo perceptible y de lo pensable, es modificar el territorio de lo posible y la distribución de las capacidades y de las incapacidades, esas capacidades e incapacidades o esa forma del capacismo que en realidad es parte de los propios sistemas educativos, de los sistemas de doma intelectual, de los sistemas de la criba social, de lo que Bourdieu llama la distinción o también las propias reglas del arte. El disenso, continúa la página 52, pone nuevamente en juego, al mismo tiempo, la evidencia de lo que es percibido, pensable y factible y el reparto de aquellos que son capaces de percibir, pensar y modificar las coordenadas del mundo común.
En eso consistía, en el fondo, el proceso de subjetivación política, en la acción de capacidades no contadas que vienen a hendir y a hundirse en la unidad de lo dado y la evidencia de lo visible para dibujar una nueva topografía de lo posible, un nuevo proyecto de acción común, una nueva forma de la comunidad, también, ¿por qué no diría yo, una utopía? La inteligencia colectiva, y esto es Rancière, de la emancipación, no es la comprensión de un proceso global de sujeción. Creo, dice para terminar este ensayo, que hay más por buscar y por encontrar actualmente en la investigación de ese poder en la que en la interminable tarea de desenmascarar los fetiches y la interminable demostración de la omnipotencia de la bestia. Es decir, que es más importante crear una topografía de lo posible que únicamente señalar el espectáculo o las formas de ocultación que se encuentran presentes en el mundo en el que vivimos. Es decir, no basta únicamente con una sintomatología del empantanamiento en el que nos encontramos y de las formas de tergiversación y encubrimiento, es decir, las formas de ocultamiento de una realidad que sería finalmente casi en el sentido platónico una realidad verdadera, sino en realidad un diseño de nuevas formas de lo sensible que nos permitan pensar de otro modo, actuar de otra manera y tal vez pensar, diríamos así en términos blanchotianos, una comunidad venidera. El siguiente capítulo se titula Paradojas del arte político y es un capítulo que cuando lo leí en su momento pues me impresionó muchísimo porque habíamos tenido durante bastante tiempo, al comienzo del siglo XXI, cuando empezó a haber una gran recepción de los textos de Jacques Rancière, se estaban utilizando mucho sus libros por parte de críticos de arte, comisarios de exposiciones, museos y los propios artistas, como una especie de abanderado de los planteamientos del arte político. Y sin embargo, en este ensayo, Las paradojas del arte político, va a dar una bofetada a dos manos y una colleja generalizada a ciertas formas del arte político. Comenzará señalando que ha pasado el tiempo de denuncia del paradigma modernista y del escepticismo dominante en cuanto a los poderes de subversión del arte y vemos nuevamente afirmado aquí y allá su vocación de responder a las formas de la dominación económica, estatal e ideológica. Y aquí viene una cita que yo he utilizado en algunos cursos y en conferencias y también fue un tipo de material que utilicé bastante cuando escribí el libro Arte y Política en el tiempo de la estafa global, pero también nos dio que pensar o volví a tirar de esta referencia cuando escribí el ensayo para el libro El arte de la indignación que coordiné con mi hijo Ernesto Castro y también para otras conferencias sobre el fenómeno de la indignación o el papel del arte y del arte crítico político en el tiempo de la indignación. Y la cita es esta, dice así, está en la página 56, la voluntad de repolitizar el arte se manifiesta en estrategias y prácticas muy diversas. Esta diversidad no traduce solamente la variedad de los medios escogidos para alcanzar el mismo fin, es la prueba, además, de una incertidumbre más fundamental sobre el fin perseguido y sobre la configuración misma del terreno, sobre lo que es la política y sobre lo que hace el arte. Sin embargo, estas prácticas divergentes tienen, dice Rancière, un punto en común. Dan generalmente por sentado cierto modelo de eficacia. Este modelo es el siguiente. Se supone que el arte es político porque muestra los estigmas de la dominación, o bien porque pone en ridículo a los iconos reinantes, o incluso porque sale de los lugares que le son propios para transformarse en práctica social, etc. Al final de todo un siglo de supuesta crítica de la tradición mimética, es preciso constatar que esta tradición continúa siendo dominante hasta en las formas que se pretenden artísticas y políticamente subversivas. Se supone que el arte nos mueve a la indignación al mostrarnos cosas indignantes, que nos moviliza por el hecho de moverse fuera del taller o del museo y que nos transforma en opositores al sistema dominante cuando se niega a sí mismo como elemento de ese sistema. Sigue considerándose como evidente el paso de la causa al efecto, de la intención al resultado, salvo si se supone que el artista es incompetente o que el destinatario es incorregible. Me parece que es uno de los nudos de estas paradojas del arte contemporáneo. Es decir, finalmente es que el arte muestra cosas indignantes de una sociedad indignante y nos movería a cobrar conciencia de lo que sucede.
Pero en muchas ocasiones lo que aquí nos está recordando Jacques Rancière es que ese arte lo que está haciendo es predicar a los conversos, es decir, y predicar a los que ya están convencidos de o tienen una clara toma de conciencia con respecto a esa situación indignante o esa situación que se denuncia. Es decir, no genera ninguna efectividad, sino que renuncia a la cohesión de un grupo que comparte un tipo de ideología, pero no tiene ninguna dinámica en realidad emancipadora. Pero es que en realidad lo que también advierte aquí Rancière es que lo que aquí se está manteniendo es un modelo pedagógico de eficacia del arte, o que se supone que hay una cierta eficacia del arte. Y sobre todo lo que le interesa es revisar esto, por ejemplo, desde el punto de vista de la obra El Misántropo. Es decir, ¿cómo podría el teatro, cómo podría la figura del misántropo, es decir, cómo podía la figura del misántropo, como está en Molière, desenmascarar a los hipócritas si la ley que rige y gobierna todo no es otra que la del propio comportamiento hipócrita? Es decir, la puesta en escena de la hipocresía va a permitir que escapemos de la conciencia hipócrita y de la dimensión cínica y de la falta de compromiso y solidaridad en nuestra sociedad. Es decir, la eficacia del arte no consiste, dice en la página 59, en transmitir mensajes, ofrecer modelos o contramodelos de comportamiento o enseñar a descifrar las representaciones. Consiste, antes que nada, en disposiciones de los cuerpos, en recortes de espacios y de tiempos singulares que definen maneras de estar juntos o separados, frente o en medio de, dentro o fuera, próximos o distantes, un reparto de lo sensible que es también un reparto del tiempo y del espacio, puesto que lo que se opone a las dudosas lecciones de la moral o la representación es simplemente el arte sin representación, el arte que no separa la escena de la performance artística y la vida colectiva. Este modelo archiético no ha dejado de acompañar lo que nosotros llamamos el modelo de modernidad, advierte Rancière, como pensamiento de un arte convertido en forma de vida, y tuvo su momento, sobre todo en el primer cuarto del siglo XX, con lo que todavía persistía de la idea wagneriana, muy modificada, de la Gesamtkunstwerk, de la obra de arte total, es decir, el coro del pueblo como acto, o bien la sinfonía y el proyecto futurista, o el proyecto de transformación constructivista y de participación en las dinámicas revolucionarias, o la idea de la mecanización que toma el mando, diríamos, de la mano de Siegfried Giedion. Pero está claro que hemos dejado atrás esas formas de comprensión del arte. Lo que nos sigue resultando cercano es el modelo, dice, del arte que debe suprimirse y desbordarse a sí mismo, es decir, del teatro que debe invertir su lógica y transformando al espectador en actor, o el modelo de performance artística que saca el arte del museo para hacer un gesto en la calle, o que anula el interior del propio museo o pone en cuestión las instituciones. La existencia, él dice, de una tercera forma de eficacia del arte sería aquella que recibiría el nombre de eficacia artística como construcción de lo que llama el régimen estético del arte, que sería la eficacia del propio reparto de lo sensible, es decir, la propia separación misma. Algo que analiza, revisando la carta sobre los espectáculos de Rousseau, pero también la descripción que hace Winkelmann de la estatua conocida como el torso del Belvedere. Y es revisando eso, que es algo que hace en más extensión en su libro Aesthesis, como va a tomar en cuenta las paradojas de la configuración de la política y de lo que él llama régimen estético del arte, que desarrolla en ese libro, en oposición al régimen de mediación representativa y al régimen de la inmediatez ética. La eficacia estética, advierte Rancière, significa propiamente la eficacia de la suspensión de toda relación directa entre la producción de las formas del arte y la producción de un efecto determinado sobre un público determinado. El museo, dice en la página 62, entendido no como simple edificio, sino como una forma de recorte del espacio común y un modo específico de visibilidad, se ha constituido en torno, dice, a la estatua desafectada, que más tarde podría acoger cualquier forma de objeto desafectado del mundo profano. Por eso también podría prestarse en nuestros días a acoger modos de circulación, de información y de formas de discurso político que intentan oponerse a los modos dominantes de información y de discusión sobre los asuntos comunes. La ruptura estética ha instalado una singular forma de eficacia que es la eficacia de una desconexión, de una ruptura de la relación entre las producciones de los savoir-faire, de los saber hacer artísticos, y unos fines sociales definidos
entre otras formas sensibles, las significaciones que pueden leerse en ella y los efectos que ya pueden producir. Se puede decir de otra manera, lo que tenemos es aquí la eficacia de un disenso. Por disenso no se entiende el conflicto de las ideas o de los sentimientos, sino que es el disenso, el conflicto de diversos regímenes de sensorialidad, y es ahí donde el arte es el régimen de la separación estética. Si la experiencia estética entra en el terreno de la política es porque ella también se define como experiencia del disenso, opuesta a la adaptación mimética o ética de las producciones artísticas que pretenden tener fines sociales. Las producciones artísticas pierden en ello su funcionalidad. Ahí piensa y retoma Rilke, cuando dándole vueltas al torso arcaico de Apolo, dirá, no hay lugar aquí que no te vea, debes cambiar tu vida. Para los dominados, la cuestión, dirá, no ha sido nunca tomar conciencia de los mecanismos de dominación, sino cambiar la vida, o mejor, crearse un cuerpo consagrado a otra cosa que sea algo diferente de la esclavitud, esto es, escapar de la dominación. Arte y política, dirá en la página 67, se sostienen recíprocamente como formas de disenso, operaciones de reconfiguración de la experiencia común de lo sensible. Hay, dice, una estética de la política, aquí le está girando en torno a cuestiones benjaminianas, hay una estética de la política en el sentido en que los actos de subjetivación política redefinen lo que es visible, lo que se puede decir de ello y qué sujetos son capaces de hacerlo. Hay una política de la estética en el sentido en que las formas nuevas de circulación de la palabra, de exposición de lo visible y de producción de los afectos determinan capacidades nuevas en ruptura con la antigua configuración de lo posible. Hay entonces una política del arte que precede a las políticas de los artistas, una política del arte como recorte, dice, singular de los objetos de experiencia común, que opera por sí misma, independientemente de los anhelos que puedan tener los artistas de servir a una o a otra causa. Está hablando siempre de también cómo estamos en el interior del marco y del marco de las estrategias artísticas que proponen cambiar las referencias de lo que es visible y enunciable, que tratan de hacer ver lo inusual, lo inaudito, lo que no se ha visto, de hacer ver de otra manera de aquello que ha sido visto demasiado fácilmente, o de poner en relación cosas que no lo estaban, establecer analogías, es decir, de producir rupturas en el tejido de lo esquematizado, de lo estereotipado, cambiar las percepciones y las dinámicas de los afectos. Y es este un trabajo en el que es fundamental el poder de la ficción. La ficción, dice Rancière, no es la creación de un mundo imaginario opuesto al mundo real. No, la ficción es el trabajo que opera disensos, que cambia los modos de presentación sensible y de formas de enunciación al cambiar los marcos, las escalas y los ritmos, al construir relaciones nuevas entre la apariencia y la realidad, lo singular y lo común, lo visible y su significación. Este trabajo, en conclusión, para Rancière, cambia las coordenadas de lo representable, cambia nuestra percepción de los acontecimientos sensibles, cambia nuestra manera de relacionarnos con los sujetos y el modo como nuestro mundo está poblado de acontecimientos y figuras. Y eso cambia y en eso contribuye el arte y el poder del arte. Para los alumnos que este año, los alumnos de crítica de la Universidad Autónoma, que han visto o han acudido a ver la exposición Tripalium de Juan Luis Moraza en la Galería Espacio Mínimo, a partir de ahora, cuando alguna vez aparezca, a lo mejor muy pocas veces en su vida, la palabra Tripalium, o cuando venga algo que funcione a la manera de un Tripalium, no dejarán de pensar en cómo ensamblaba los elementos Moraza, pero también seguramente han empezado a mirar el dinero y la iconografía del dinero de acuerdo al Banco Internacional de Trabajo, tal y como lo formula el propio Juan Luis Moraza. Es decir, el arte nos enseña formas de reconfiguración de lo sensible y nuevas formas de perceptos, de conceptos y de afectos en la terminología de Deleuze y de Guattari. Las formas de la experiencia estética y las formas de la ficción crean, por tanto, un paisaje inédito de lo visible, formas nuevas de individualidades y de conexiones, ritmos diferentes de aprehensión de lo dado, escalas nuevas. No hacen esto a la manera específica de la actividad política, señala la página 69,
sino que crean un, dice, nosotros y una forma de enunciación colectiva, formando un tejido disensual en el que se recortan las formas de construcción de objetos y las posibilidades de enunciación subjetiva propias de la acción de los colectivos políticos. Si la política propiamente dicha consiste en la producción de sujetos que dan voz a los anónimos, la política propia del arte en el régimen estético del arte consiste en la elaboración del mundo sensible, de lo anónimo, de los modos de eso y del yo, de donde surgen los mundos propios de un nosotros político. Pero en la medida en que pasa por la ruptura estética, ese efecto no se presta a ningún cálculo determinable. Las formas de la eficacia que en este artículo ha definido, la lógica representativa que permite producir efectos por medio de representaciones, la lógica estética que produce efectos mediante la suspensión de los fines representativos y la lógica ética que pretende que las formas del arte y las políticas se definan, pues tienen distintas formas de articulación, tienen distintas modulaciones, tienen que ver con distintas transmisiones, cálculos y conmociones artísticas sensibles. No pasamos sino de una visión de un espectáculo a una comprensión del mundo y también a formas de la decisión y de la acción política o de la acción social. Las performances, dirá en la página 71 del arte crítico, se nutrían de la evidencia de un mundo disensual. Se plantea entonces la siguiente pregunta: ¿qué le ocurre al arte crítico cuando ese horizonte disensual, como sucede, ha perdido su evidencia? ¿Qué le ocurre en el contexto contemporáneo que dice, en esta época, en el 2008, es en realidad un contexto de consenso? Es evidente que a partir de ese momento se va a producir la crisis económica del 2007-2008 y luego los movimientos de la primavera árabe, de los indignados españoles o de ocupar Wall Street, y vamos a pasar de una época de consenso a una época eruptiva políticamente y a lo que va a llamar Alain Badiou el despertar de la historia y la resurrección de los cuerpos, es decir, una reinvención del ámbito de lo político. Pero sin duda es algo que para él es fundamental para también revisar toda la cuestión de la estética relacional de Nicolas Bourdieu y cómo ahí se está aparentemente superando la vieja forma de la producción de los objetos y generando esa búsqueda o buscando esas relaciones diferentes con el mundo, pero es algo que a él en realidad no le parece ni siquiera una opción de arte político consistente o que tenga ningún viso de plantear ningún tipo de articulación emancipatoria. Va a señalar que también no solamente es importante para el arte crítico político la ficción, sino también el concepto de metáfora, que está hoy presente y omnipresente en la retórica de los comisarios de exposiciones, que tiende a conceptualizar una identidad anticipada entre la presentación de un dispositivo sensible de formas, la manifestación de su sentido y la realidad encarnada en ese sentido. Revisa obras, por ejemplo, de Mathieu Lauguet y también las formas de monumentalización de la imagen contemporánea o también los proyectos de los Yes Men y su forma de interferir en los medios de comunicación, pero sobre todo se plantea la cuestión de si hay algo que venga y nutra y modifique y fertilice al arte, que venga de un afuera de ese sistema tan cerrado del mundo del arte. Es decir, la cuestión es la de si hay un lugar para la multiplicidad de las formas de un arte crítico, entendido de una manera diferente a cómo se está envasando, tematizando y creando el marketing del arte pretendidamente crítico-político. En su sentido original, dice Rancière en la página 79, crítico, entre comillas, quiere decir que concierne a la separación, a la discriminación. Es crítico el arte que desplaza las líneas de separación, que introduce una separación en el tejido consensual de lo real y por eso mismo quema las líneas de separación que configuran el campo consensual de lo dado, a la manera de la línea que separa el documento de la ficción. Bueno, esta defensa de este arte crítico le lleva a hablar de un cineasta al que él concede mucha importancia, que es el cineasta Pedro Costa, y lo que tiene su proyecto cinematográfico como un modo de política estética alejado de la visión sociológica de la política del arte habitual, como un cine que también trata de levantarse más allá de la impotencia de una mirada
crítica o acrítica, pero sobre todo un arte ligado a la vida y al tejido de la vida, creando películas que para Rancière son auténticas películas políticas, y sobre todo cómo su obra nos presenta modelos de existencia que habitualmente pasan desatendidos, y así dice que el cine, la fotografía, el vídeo, las instalaciones, las performances y el arte sonoro pueden plantear nuevas percepciones y un dinamismo diferente de nuestros afectos, pero sobre todo que un arte crítico, así termina este ensayo, es un arte que sabe que su efecto político pasa por la distancia estética. El siguiente capítulo se titula La imagen intolerable y comienza planteando la pregunta de qué es lo que hace que una imagen sea intolerable. Con esta pregunta parece de entrada que tan solo se está preguntando sobre las características que nos impiden mirar una imagen sin experimentar dolor e indignación. Pero una segunda pregunta aparece de inmediato contenida en la primera. ¿Es, se pregunta, tolerable hacer o proponer tales imágenes a la vista de otros? Pensando, por ejemplo, en las imágenes de las campañas de Toscani para la marca Benetton. Es decir, es posible utilizar esas imágenes, es decir, es un arte crítico porque nos presenta imágenes de lo intolerable, es decir, qué capacidad tiene para mostrarnos algo que no sepamos, o sencillamente busca hacer que nos sintamos culpables y que al mirar esas imágenes se suscite un sentimiento crítico, una toma de conciencia con respecto a algo en lo que nosotros pudiéramos intervenir. Es decir, pareciera como si el simple hecho de mirar imágenes de denuncia hiciera que escapáramos de la complicidad con el propio sistema, y todas esas imágenes en realidad de la realidad intolerable lo que las muestran es como separadas de nosotros, transformadas en una máquina espectacular, que es una máquina espectacular no solo de imágenes intolerables, sino de imágenes muertas que están frente a nosotros y con las que nosotros no podremos decir nada. Voy a encender la luz, sobre todo porque la tarde se me mete, como sucedió ayer, de nuevo encima, y por lo menos para poder ver el libro que tengo entre las manos. Aquí establece un debate sobre la exposición Mémoires du Camps, Memoria de los Campos, que se hizo en París, y en ella aparecían las fotografías de la cámara de gas de Auschwitz-Birkenau, y sobre todo, bueno, pues aquí está entrando en debate con el famoso texto de Georges Didier Bergman, que luego formó parte de su libro Imágenes pese a todo, y que es el debate que en el fondo sostiene aquí Georges Didier Bergman con Jacques Rancière también sobre lo presentable o impresentable en relación con la crueldad del mundo, y también el tema del arte después de Auschwitz, pero sobre todo también el papel que tiene la película Shoah de Claude Lanzmann, que es algo sobre lo que ha intervenido en distintos momentos el propio Jacques Rancière, también el papel que tiene la cuestión de la imagen tranquilizante y la posición que tomó el psicoanalista Gerard Bachmann en torno a la película Shoah y también en torno a esta exposición, y sobre todo también la cuestión de las imágenes lloradas. Aquí podíamos meter, aunque no está aquí evidentemente introducido, el debate que estableció, por ejemplo, Judith Butler en Vidas dañadas, en las vidas lloradas, en los marcos de guerra, sobre las imágenes de Guantánamo, en relación con lo que ha planteado Susan Sontag en su libro Ante el dolor de los demás, sobre el papel del sufrimiento en el arte desde la imagen de los cuerpos despedazados, como aparece en el diálogo de Platón, y el sujeto que regresando del Pireo quiere verlo, tiene un deseo de ver aquello que en realidad no querría ver porque es una instantánea de crueldad o de violencia, y el papel que también tienen en nuestro imaginario las imágenes de los sujetos que se arrojaron por las ventanas del World Trade Center, y concretamente las fotografías de Richard Drew, la más emblemática de ellas, la de El hombre que voló en Manhattan. En la página 99 dice Rancière: tenemos que poner en cuestión las identificaciones del uso de las imágenes con la idolatría, la ignorancia o la pasividad, si queremos realmente lanzar una mirada nueva a lo que las imágenes son, a lo que hacen y a los efectos que producen. Para entenderlo bien, dice en esa misma página, hay que poner en cuestión la opinión común según la cual ese sistema nos sumerge en un torrente de imágenes en general y de imágenes de horror en particular, y de ese modo nos vuelve insensibles a la realidad banalizada de esos horrores. Esta opinión está ampliamente aceptada porque confirma las tesis tradicionales
que pretenden que el mal de las imágenes es precisamente su proliferación, dado que la profusión, el torrente, el tsunami de las imágenes genera fascinación o estupefacción e impide el despliegue del pensamiento crítico. Lo que nosotros vemos, sobre todo, dice Rancière, en las pantallas de las noticias televisadas, es el rostro de los gobernantes, de los expertos, ahora por supuesto en la cuarentena todavía mucho más, de los periodistas que comentan las imágenes, que dicen lo que tenemos que pensar sobre ellas. Y si el horror, dice aquí en la página 100, si el horror es banalizado, no es porque veamos demasiadas imágenes de él. No vemos, dice, demasiados cuerpos sufriendo en la pantalla, sino que vemos demasiados cuerpos sin nombre, demasiados cuerpos incapaces de devolvernos la mirada que les dirigimos, cuerpos que son el objeto de un habla sin tener ellos mismos la palabra. Ahí toma en consideración la obra de Alfredo Jarre, su obra Los ojos de Gutete Emerita del año 1996, y esa idea de devolvernos la mirada, pero también retoma la famosa fotografía de Kevin Carter, la fotografía en la que Kevin Carter nos presenta a una niña en la época de las hambrunas de Sudán con un buitre cerca, y que es esa imagen de la carroña fotográfica, que además fue una imagen que le valió a Kevin Carter la concesión del premio Pulitzer y al mismo tiempo le condujo al suicidio con la escalada de insultos y sobre todo descalificaciones y los dilemas morales en los que él mismo se introduce a partir de esa fotografía. Analiza también en este capítulo las obras de Sophie Ristel-Heuler y todo lo que sería el problema de cómo dar cuenta de la realidad y el tratamiento de los dispositivos de visibilidad en relación con lo intolerable, y también las imágenes, saber si las imágenes son armas de combate y si contribuyen o no a diseñar configuraciones nuevas, que es lo que le interesa a Rancière, de lo visible, lo decible y lo pensable. La siguiente texto se titula precisamente La imagen pensativa, que trata sobre la capacidad que tiene el arte para ser inmanentemente reflexivo, analizando, por ejemplo, las fotografías que en su época pues giraron mucho y tuvieron mucha presencia en las galerías, en las ferias, en las grandes muestras, en las bienales de Rineke Dijkstra, y sobre todo esas imágenes que él va a analizar retomando las ideas de punctum y studium de la Chambre Claire, de la cámara lúcida de Roland Barthes, y de hecho en portada del libro de Jacques Rancière, en la edición en español, se encuentra una fotografía que es el retrato de Lewis Paine del año 1865 de Alexander Gärtner, que es una fotografía que va a comentar Roland Barthes en la cámara lúcida, hablando de esa teoría del punctum que afirma lo que sería la resistencia de la singularidad de la imagen, pero sobre todo aquello que abandona la especificidad identitaria para producir un efecto y un afecto que tiene que ver también con la relación entre la fotografía y la muerte. Habría que recordar que el libro de Roland Barthes lo escribe a raíz de la muerte de su madre y está buscando el aquí y el ahora, pero también el aura de una imagen que exprese lo que él llama una loca verdad. Va a revisar también en este ensayo las fotografías de Walker Evans, de la depresión americana, y también va a volver sobre la idea de la imagen suspendida y del modo en el que Winkelmann analiza el torso del Belvedere para pensar el estadio de las imágenes y de las figuras y sobre todo lo que llama la pensatividad de la imagen, que es para Rancière la presencia latente de un régimen de expresión dentro de otro, que es algo que encuentra por ejemplo en el cine de Abbas Kiarostami. El capítulo va a llevarle también hacia otro terreno sobre el que ha trabajado en muchas ocasiones, que es el cine de Jean-Luc Godard y sobre todo el impresionante ciclo de Histoires du cinéma, y sobre todo cómo Godard no construye ninguna máquina de memoria, sino que crea, dice Rancière, una superficie en la que todas las imágenes pueden deslizarse unas sobre otras, y es esa dimensión interpretativa y del in-between y del espacio intermedio que es tan importante en el cine de Godard y también en lo que llama aquí la fraternidad de las metáforas. Godard, dirá Rancière, quiere hacer con las imágenes del cine lo que el cine mismo no ha hecho, porque lo que hizo el cine fue traicionar su vocación sacrificando la fraternidad de las metáforas por el comercio de las historias. Lo que intenta aquí es
dotar de contenido la noción de pensatividad que designa en la imagen algo que no solamente no es un pensamiento externo que sobreviene o que cae sobre las imágenes, sino que es algo que incluso es un coeficiente de resistencia al pensamiento, es decir, al pensamiento del que la produce y también al pensamiento de aquel que intenta identificarla o cosificarla. Se trata, por tanto, de buscar un pensamiento que sea lo que él llama un arte de las ideas estéticas, amplificando el concepto de figura para hacerla significar no solamente la figura como sustitución de un término por otro, sino el entrelazamiento de varios regímenes de expresión y el trabajo de varias artes y de varios medios. El libro termina con una reflexión sobre el papel de los nuevos medios electrónico-informáticos y lo que llama el fin de la alteridad de las imágenes o incluso de las intervenciones artísticas, y dirá Rancière que el ordenador, el sintetizador y las tecnologías nuevas en su conjunto, según Rancière, no han significado el fin de la imagen y del arte más de lo que la fotografía o el cine ya hicieron en su momento. El arte, concluye así este libro, el arte de la era estética, no ha dejado de jugar con la posibilidad de que cada medio podía ofrecer y mezclar sus efectos con el de los otros, algo que es también la dimensión de la hibridación, pero que también es aquí una matización con respecto a el Laoconte de Lessing, mezclarse con los otros, esto es de adoptar su papel y de crear así figuras nuevas, despertando posibilidades sensibles que había agotado. Las técnicas y soportes nuevos ofrecen a esas metamorfosis posibles inéditas. La imagen no dejará tan pronto de ser pensativa. Y esta defensa de la imagen pensativa, de la imagen que piensa, y sobre todo esta reflexión sobre las imágenes y esta crítica de las pretensiones, pero también del arte político, defendiendo un arte que tiene estas cualidades estéticas o este estadio estético del arte, pues sin duda me parece que es algo que tiene por lo menos un enorme interés revisarlo y criticarlo, o por lo menos aproximarse a este libro, porque es uno de los materiales fundamentales del pensamiento crítico estético contemporáneo, y también es un libro que socava la forma en la que algunos críticos, curators, museos y artistas habían utilizado de una forma un tanto inercial o banal los planteamientos de Rancière, y aquí me parece que Rancière pone algunos puntos sobre las IES y también nos habla de un arte pretendidamente crítico, pero finalmente rutinarizado, cuando no directamente ético-inercial. Por tanto, recomiendo vivamente el libro El espectador emancipado de Jacques Rancière, publicado en la editorial Élago.